continuamos con más de Tu Magazine. En esta oportunidad nos acompaña la doctora Susan Baute, quien es la presidenta de la Comisión de Lactancia de la Sociedad Venezolana de Puricultura y Pediatría, filial Carabobo. Bienvenida, doctora. Gracias, de verdad que siempre es un honor acompañarles y sobre todo en el contexto de la semana que estamos celebrando. Gracias por la invitación. Así es, estamos celebrando la Semana Mundial de la Lactancia, cuyo lema es Lactancia Humana, Sostén de Vida, Nutriendo la Esperanza, Construyendo el Futuro. Así es, desde el 1 al 8 de agosto se celebra la Semana Mundial de Lactancia y a pesar de que no estamos en Venezuela en un ambiente de celebración, hoy más que nunca es importante seguir resaltando la importancia de la lactancia, el impacto que tiene, sobre todo en el contexto de la catástrofe que atravesamos recientemente, porque constituye no solamente una estrategia de salud pública, sino en algo que salva vidas. Así es, doctora, vamos a hablar un poco de eso, de cómo fue esta situación, en esta tragedia tan grave que vivió Venezuela, donde muchas madres mantuvieron a sus hijos a través de la lactancia. Así es, sabemos que la lactancia tiene la capacidad no solamente de nutrir al bebé, sino que también le estamos aportando hidratación y fortaleciendo ese sistema inmunológico porque le está ofreciendo inmunoglobulinas, es decir, todas esas defensas para en el contexto, no solamente en los casos de crisis o de emergencia, sino también en el día a día, le estamos disminuyendo el riesgo de morbimortalidad a esos niños, sobre todo de infecciones gastrointestinales y respiratorias, que es lo que más afecta a nuestros niños por debajo de los 5 años. Entonces, es bien sabido y está bien documentado que en contextos de emergencias, la nutrición del lactante y del niño pequeño debe ser una prioridad, no solamente desde el punto de vista de los profesionales de la salud, sino también a nivel de las acciones que se hacen desde el punto de vista estatal o desde el punto de vista comunitario. Entonces vimos digamos que con mucho orgullo la participación de todas esas madres que se querían unir en el contexto de la emergencia para poder ofrecer herramientas para esos niñitos que quizás estaban quedando huérfanos en muchos de los casos o que por condiciones maternas en aquellas madres que estuvieron en estado de gravedad, en terapia intensiva. Entonces vimos de forma muy conmovedora que esa solidaridad, sobre todo que movilizó a tantas madres de querer ayudar, pero en el contexto de alimentación infantil nosotros no podemos tomar las cosas a la ligera. Exacto. No solamente por ese impulso de querer ayudar o de querer contribuir vamos a llevar cualquier cosa. Porque no solamente estamos hablando de los lactantes en el que solo deberían recibir leche humana o en dado caso donde no contemos con ella, sucedáneos de las fórmulas, que son los que conocemos como fórmulas, sino que también veíamos con preocupación desde el punto de vista de nutrición infantil que a los albergues o a los refugios temporales estaban llevando muchos alimentos ultraprocesados y azúcares y chucherías, y no tiene que ser sinónimo de llevar alegría, llevar algo que más bien podría perjudicar, claro. Porque entonces los niñitos comenzaron a manifestar dolores a nivel odontológico, todos andaban con una hiperactividad por ese consumo excesivo de azúcares. Entonces en alimentación infantil las cosas no se deben tomar a la ligera, debemos priorizar siempre la lactancia humana, esa mamá que está amamantando, reforzar esa confianza que tiene para que ella se sienta en la capacidad de seguir nutriendo a su bebé. Exacto. Doctora, y con respecto a este plan de contingencia que se realizó, como dice usted, muchísimas personas colaboraron y ayudaron. ¿Cómo se vio esto a nivel de la medicina cuando las mamás hicieron los teteros en sus hogares para trasladarlo a los centros de acopio? ¿Cómo estuvo bien, estuvo mal? ¿Cuáles eran las medidas que se debían de haber utilizado en este momento? Veíamos con preocupación que en ese impulso de querer ayudar se viralizaron videos en donde
a nivel del hogar, algunas familias preparaban biberones, muchos de ellos eran con leche completa, y un lactante menor de 12 meses no debería recibir leche completa, está bien documentado los riesgos que tiene para ese niño. Entonces eso debe hacerse bajo ciertos protocolos. Para una preparación de la fórmula, las medidas de higiene deben ser las más óptimas, porque si no, en vez de contribuir, lo que estamos haciendo es aumentando el riesgo de diarreas, de infecciones gastrointestinales, y al contrario de lo que nosotros buscamos, que es garantizarle a ese niño una nutrición, más bien estamos llevando un problema, porque quizás no se cumplía con el adecuado protocolo para la refrigeración durante el traslado de esos biberones desde su preparación hasta que llegó a las manitos de ese bebé, y que además de que si fue por leche completa, probablemente nos trajo más bien fue repercusiones a nivel gastrointestinal de esos lactantes. Entonces, saber que en estos contextos la primera opción siempre va a ser la lactancia o la leche humana de su propia madre. Si la mamá falta o ese niño quedó sin madre, lo ideal sería leche donada. La leche donada se canalizan a través de los bancos de leche, porque también veíamos que esas madres que tienen un banco de leche casero querían llevar esas lechitas que tenían allí congeladas para ofrecérselas a los otros niños, y no es algo tampoco tan a la ligera. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que garantizar de que esa leche haya sido recolectada con las mejores condiciones de higiene y que esa mamá tenga un buen estado de salud, pero no nada más que se sienta bien, sino que tenga unas serologías para VIH, hepatitis B, hepatitis C y VDRL negativos, ¿ok? Porque si no, estaríamos en riesgo de que esa leche, en vez de beneficiar a ese bebé, más bien puede traer ciertas enfermedades para ese lactante. Aquí en Venezuela, ¿cuántos bancos de lactancia hay? Sí, ese es un tema bastante importante, y yo creo que uno de los pocos beneficios, para mí quizás el único, fue que se visibilizó que en Venezuela no contamos con los suficientes bancos de leche que deberíamos tener. En realidad, considero que todos nuestros estados deberían contar con un banco de leche, porque no estamos hablando de que esto nos va a ayudar en el caso de desastres para alimentar a esos bebés huérfanos, sino que todos esos bebés prematuros que tenemos en nuestros centros de salud hospitalizados, en que necesitamos una alimentación para esos niños, siempre la mejor opción va a ser la leche humana. Pero en Venezuela, lamentablemente, solo contamos con 3 bancos de leche. Lo tenemos en Bolívar, en Sucre y en Monagas. Wow, tan lejos. Sí, lejos de realmente donde fue la zona cero la más afectada. Entonces eso convirtió en un obstáculo para, desde el punto de vista de salud y de logística para la nutrición de esos bebés, pues constituyó una barrera. Entonces el llamado es precisamente a que como instituciones de salud y a nivel, digamos que gubernamental, se priorice en esto, y que lo importante fue que se visibilizó con esta tragedia en el que sí veíamos a través de las redes sociales que se hablaba de leche donada, pero ¿y dónde están los bancos de leche? Entonces allí es importante que prioricemos y tomemos conciencia de lo vital que es para nuestro país contar con los suficientes bancos de leche. Así es, como también es importante algo que estábamos comentando detrás de cámara, que no toda mamá que quiera donar su leche le va a servir a todos los niños, es dependiendo la edad del bebé. Cuando estamos hablando de bancos de leche, en realidad eso pasa también por un proceso de pasteurización, de conservación y de almacenamiento de las mejores condiciones, cumpliendo con los protocolos que están establecidos para esa conservación de leche humana. Pero sí, si bien es cierto, la composición de la leche también varía conforme a la edad del bebé. Por eso es que antes veíamos que en esos banquitos de leche casero se recomendaban que podía durar meses esa leche. Y sí, digamos que nutricionalmente es aceptable, pero la leche que se extrae hoy una mamá con su bebé, vamos a suponer, de 2 meses de edad, no va a ser la misma a los 4 meses de edad. Es decir,
esa leche va a tener o va a estar adaptada a su composición a los requerimientos y a las necesidades nutricionales que tiene ese bebé. Por eso es que ahora se recomienda que la leche en nuestros bancos de leche caseros tampoco nos duren más de un mes para su administración, porque precisamente vamos a garantizar que los requerimientos nutricionales se puedan cumplir para ese bebé. Y hay algo también maravilloso desde el punto de vista de, no solamente de la nutrición, sino también la contención emocional en el contexto de esta emergencia, en el que ese proceso de lactancia también disminuye los niveles de cortisol materno, es decir, una mamá que se va a sentir también más tranquila, más relajada, y al contrario de lo que se cree de que con el susto o con algún proceso traumático la leche se corta, porque es uno de los mitos que tenemos más arraigados desde el punto de vista social y cultural, saber que no es así, que podemos ver es una interrupción transitoria en la eyección de la leche por el tema de la oxitocina, pero que la producción de leche siempre va a estar. ¿Qué se necesita? Que esa mamá esté tranquila, relajada, que haga mucho contacto piel con piel, que se ponga a su bebé a succionar frecuentemente para que esa producción se siga manteniendo. Entonces, al disminuir esos niveles de cortisol, no solamente estamos calmando a ese bebé, sino también a la madre. Perfecto. Bueno, doctora, se nos está acabando el tiempo. Vamos a darle un mensaje a nuestros televidentes en esta Semana Mundial de la Lactancia Materna, a todas esas mamás que están allí por amamantar o están amamantando. Un mensaje para ellas. Bueno, el mensaje es que confíen y sigan confiando en la capacidad que tiene su cuerpo para alimentar a sus bebés, que la leche humana sigue y va a seguir siendo el pilar clave para un niño sano, pero no solamente estamos hablando de salud en la infancia, sino que eso trasciende por décadas, porque estamos hablando también de salud a largo plazo, por disminución de enfermedades crónicas no transmisibles como hipertensión, diabetes, obesidad en la edad adulta de ese niño. Entonces estamos regalando nutrición, sistema inmunológico y desde el punto de vista emocional, contención. Así que en esta Semana Mundial de la Lactancia, la invitación, más allá de celebrar, es que sigamos apoyando a la lactancia y que el entorno que envuelve a esa mamá también esté informado para que sea ese sostén de contención que esa mamá necesita. Así es, se están regalando salud para toda la vida. Así es. Bueno, y con este tan emotivo y bonito mensaje, sigan con más de Tu Magazine.